Hola, cinéfilos. José Roberto. ¿Cómo estás, Vilmita? Muy Buenas noches. contenta. Buenas noches. Bienvenidos a Un Cafecito con. Y el día de hoy vamos a hablar de una de esas películas fundamentales en la historia de la comedia, del cine, a la que se le atribuye que es la que crea el género o subgénero de la screwball comedy. Es debatible, pero mucha gente señala a esta película y a 20th Century como las dos iniciadoras de esta camada de películas de comedia sofisticada del screwball comedy. Y pues sin más ni más, bienvenidos. Hablaremos de Sucedió una noche o Lo que sucedió esa noche. It Happened One Night, de Frank Capra, película de 1934. Vilmita, bienvenida. ¿Qué te pareció? Oye, a ver, yo ya sabes que soy un ignorante en muchos temas, pero no me da pena preguntar. Defíneme screwball comedy, Mira, por favor. el screwball comedy es un género que se caracteriza justamente en el cine de Estados Unidos, sobre todo de los 30s, 40s, se extiende hasta los 50s y principios de los 60s, en los cuales hay una intersección de lo que es la comedia romántica, la farsa, la sátira, pero está mezclada de algunos temas principales como es justamente el conflicto hombre contra mujer y algunas otras barreras, digamos, que se van poniendo para que una relación de los protagonistas se vaya dando. Muchas veces en el screwball comedy, los protagonistas siempre están como fuerzas que se encuentran, que chocan, y al final pues terminan teniendo justamente ese romance, esa relación. Y lo interesante de esto es que es seguido de líneas o de diálogos muy rápidos, muy inteligentes, como perspicaces, y pues sí, se mezcla también una parte de esta comedia de situaciones o comedia física, pero en una menor medida. ¿Por qué es importante el screwball comedy y por qué se da casi únicamente en Estados Unidos? Pues porque el tema de poner este tipo de diálogos venía de que tenías que ocultar lo que realmente estabas queriendo dar a entender. ¿Por qué? Porque empezó justamente en teoría con esta película del 34, que es el año donde empieza a funcionar el código Hays. El código Hays que prohibía hacer explícitamente en pantalla ciertos temas, sobre todo en el caso del sexo, porque veníamos de las películas pre-code, donde pues se mostraba sin tapujos muchas cosas. Entonces la Liga de la Decencia, la Liga de las Buenas Conciencias Católicas en ese momento, pues buscaron que se estableciera ese código y que el arte, en este caso el cine, solo mostrara lo que era correcto mostrar en pantalla. Entonces, para poder sortear todo esto, pues los guionistas y los directores tuvieron que ser mucho más ingeniosos al momento de poner en pantalla lo que querían decir. Esta screwball comedy deja de funcionar hacia los años 60 porque en los 60 ya se rompe la parte del código y ya se permitía poner en pantalla muchísimas cosas pues más visuales. Entonces, estamos hablando de un tipo de cine que a pesar de ser familiar, también es subversivo. Y pues es la importancia que tiene como tal este género. Oye, pues muy código, pero sí está como un poquito atrevida la película. La Por, película, de hecho, del 34 es de las últimas que se graban sin necesidad de pasar por la aprobación del guión y posteriormente de la película por parte de la Motion Picture Association of America, que era la que les daba la luz verde para poderla producir o les censuraba lo que no podían mostrar. Entonces, esta es de las últimas que todavía pasó un poquito desapercibida. Pero estamos hablando de Frank Capra. Frank Capra es un director de esos conservadores en sus formas, que son el buen muchacho, que siempre hace las cosas como, digamos, se busca. Y esta película, por ejemplo, tiene para los dos lados, tanto para la gente que quiere ver cosas más abiertas en el cine, como para aquellos que querían ver cosas muy decentes, porque hay mucha decencia también en la película y se empieza a querer justamente dar a entender lo que sucede sin mostrar nada como tal. Pues, ahorita que lo pones de esa manera, sí está como de pensarse, porque, o sea, ¿de qué va la película? Vamos empezando por ahí, que esta es una, niña rica que está en el yate con su papá, pero está muy enojada, porque todo empezó así en un yate,
Y yo dije, pues, ¿de qué se trata? Y que no quería comer, que estaba en huelga de hambre. Y dije, ¿quién está en huelga de hambre? Pues es la hija del dueño del yate, que es un magnate, un banquero millonario, así de los millones y millones. Y ella no quería comer porque al parecer se había casado en secreto con un novio ahí que medio conoció y como que se escapó con él. Entonces el papá fue y la sacó del registro civil y se la llevó en el yate y ella estaba muy enojada, muy, muy enojada porque le habían hecho eso. Y de que de alguna manera tenía razón, pero es muy chistoso cómo empieza porque el papá pide ella está encerrada en su camarote y llega el papá y quiere hablar con ella y todo, y de repente llegan pues sí, los meseros con comida y dice, ¿qué no les dije que no me trajera nada? Y el papá, no, es que eso es para mí, o sea, para obligarla a comer, ¿no? Y de repente, pues ahí está, suceden varias cosas que están muy, muy graciosas y se le escapa a la chava, pero nadando, o sea, se le escapa y se le escapa, que bueno, primero no sabemos cómo le hizo, ya después nos enteramos cómo le hizo, se sube a un campo porque está en Miami, y su objetivo es llegar a Nueva York con el novio, casi marido que la está esperando, ¿no? Porque ella está perdidamente enamorada según ella. Entonces compra un boleto de un autobús para viajar Esto se me hizo una road trip, ¿cómo le hizo? Una road movie, perdón. Es una ¿Qué? road movie. Sí, y ella, pero bien chistoso porque yo no sé qué tanto se hacía de Miami a Nueva York, que sí está bastante lejos, pero van parando. Y ahí en la primera subida es donde conoce a este periodista, que es un tipo desempleado, que es nada más y nada menos que ¿cómo se llama? Clark Gable. Warney. ¿Cómo? El personaje es Peter Warney y el actor, obviamente, Clark Gable. Sí, y él va no me acuerdo qué es lo que anda, él se sube al camión y va, pero se quedan, aquí está esa escena que es cuando ellos se conocen, porque les toca juntos en el asiento. Ella preciosa y él guapísimo, la verdad. O sea, y ella es la típica niña que cree que el mundo gira a su alrededor, o sea, se está enfrentando a la vida y me da mucha risa porque en una de las paradas le dice, está ella fumándose un cigarro, yo no sé por qué bajó la maleta y le roba la maleta, o sea, poco a poco se va quedando sin nada, pero este tipo la está ayudando, entonces las situaciones que van sucediendo durante el trayecto son muy divertidas y ella de alguna manera va creciendo con él, o sea, va agarrando la onda y va dejando de ser tan ingenua. Porque también hay otra escena donde le dice al de camión, vamos a estar aquí nada más media hora para que desayunen y de ahí nos vamos. Y ella dice, ¿cómo? Pero yo tengo que ir a tal parte. Y le dice el personaje de Peter, le dice, no, es que no te van a, dice, está muy lejos a donde vas, no vas a alcanzar a ir y venir en media hora. No, pero me van a esperar, dice ella. Y entonces ahí le dice al chofer, dice, claro que no, y le dice el chofer, oiga, disculpe, voy a llegar un poquito tarde, pero me esperan, por favor, y se queda el otro, ¿cómo? Y se va ella y por regreso ya no hay camión. Porque está acostumbrada a este tipo de vida, que todo el mundo espera por ella. O sea, y eso es lo interesante también que tiene el conflicto que va marcando la película. Tienes un choque de clases también. Entre ella, que es una niña de alguna forma malcriada, que está acostumbrada a que todo se haga a su gana, o si no a su gana, sí por lo menos que la esperen. Y para ella es su mundo, es lo normal, ¿no? El No camión normal. minutos, el camión me va a esperar. Entonces tiene este choque y se encuentra justamente con el otro personaje, que es el de Clark Gable, que es este periodista que pues también se ve que tiene un espíritu rebelde y que pues de alguna forma choca con la forma de ser de ella. Y esto es, decimos, lo interesante justamente que presenta el conflicto en el guión, porque tienes diferencias aparentemente irreconciliables que pues poco a poco van siendo superadas, ¿no? Esa es parte, decimos, de lo que es el screwball comedy y que en esta película lo hace de forma magnífica, porque algo que tiene creo que muy rico es que nunca denosta a las clases bajas, o sea, nunca tienes este tipo de comedias en las cuales ves al pobre como alguien que sufre mucho, que está permanentemente en una suerte de miseria. Aquí los ves como personajes del día a día, normales, ¿no? Incluso llegas a ser no críticos, sino aceptar que es parte de todo, ¿no? ¿Por qué lo digo? ¿Por qué lo menciono? Porque es una época en la que estábamos acostumbrados, o el cine estaba acostumbrado, a que todo el romance se daba en penthouses, a que todo el Sí.
daba en Castillo, o sea, que todos los personajes que eran dignos de ser llevados a la pantalla grande eran gente millonaria, eran gente que no tenía quizás una ocupación, pero que siempre vestía de gala y siempre estaba con esos vestidos larguísimos. Y aquí no, aquí enfrenta lo que es la vida de la ciudad o la vida de estos grandes millonarios con la vida en el campo. Y esta parte de regresar al campo, de alguna forma también representa volver a los valores, ¿no? Y ese es bien interesante esta lectura que se le puede dar a la película porque rompe estas barreras de forma muy sutil y muy educada. Oye, a mí una cosa que ahorita hablando de que porque todo esto sucede durante el trayecto, ¿no? Cuando está en la carretera. Pero siento que la gente que va, los pasajeros del autobús también se hacen parte importante o sea, van dando pautas a que sucedan cosas entre ellos. Porque hay una escena donde ella se siente, o sea, ella como que le cae bien y no lo quiere o sea, como que andan medio peleando, ¿no? Pero hay una escena donde él se sube, hay un asiento libre al lado de él y ella se sube, pero del otro lado hay otro asiento libre enseguida de un señor. Y ella decide sentarse con el señor y el señor le empieza a galanear, no, que yo soy fulano y que te voy a conquistar y que no sé qué. El típico personaje que a todas las mujeres nos ha pasado, que te quieren conquistar ahí no se calla la boca el hombre, y ella le contesta muy inteligente. Todo lo que ella le contesta, porque a pesar de que él se da cuenta que es una muchacha de alta sociedad y todo, dice, aparte eres inteligente y eres buena para contestar. Y el otro, y Pete la está observando. Y hasta que le dice, ¿sabes? O sea, ve que ella ya no lo soporta, ya no puede y va y la rescata, ¿no? Entonces, todos sus personajes se van haciendo parte de la trama. Y hay una escena que a mí me gustó mucho cuando se ponen a cantar en el autobús. Mira, aquí es cuando van en el autobús y este es el tipo que está queriendo hablar con ella. Es Y bueno. Ajá. ¿Cómo? Además, se apellida es cultural, ¿no? Sí, algo así. Pero ve los autobuses de los años 30, o sea, ¿cómo se llama? Sus cortinitas y muy elegante todo. Digo, por fuera no se veía tan elegante, pero bastante amplio que se ve el autobús. Pero la gente que va ahí, o sea, es gente de todas las clases sociales, porque hay unos marineros, hay gente mayor, o sea, hay de todo. Y ella se empieza a fusionar con esa gente también. Ella empieza a interactuar y le cae bien, como la escena cuando se tiene que bañar en un baño, pues un baño público, como quien dice. Qué maravillosa escena, ¿no? Porque ellos llegan a una cabaña donde tienen que pernoctar y cuando llegan a la mañana, al momento de ir a bañarse, la primera impresión de ella es decirle, ok, ¿dónde está el baño, no? Y le dice, allá afuera. ¿Cómo que afuera? Y tiene que atravesar todo el campamento, por así decir, para llegar a bañarse. Lo primero que hace es querer entrar como Juan por su casa, y así como que Sí. espera, hija, hay fila, ¿eh? Aquí te tienes que formar como todos, pero es justamente de nuevo el choque que tiene maravilloso de las costumbres, porque nunca lo hace ella con un afán de sentirse superior o de imponerse. Ella está acostumbrada a que así son las cosas, ¿no? A que ella puede llegar y tomar sin ninguna repercusión. Y aquí, de nuevo, es ponerle la barrera, se la pone primero el personaje de Peter y después, pues todos los personajes alrededor van poniéndole las barreras y de alguna manera también reeducándola a cómo es la vida de la persona común, ¿no? Pero no, celebrando siempre la dignidad de la gente del campo, del día a día, e incluso de los lugares a donde van. A mí se me hizo muy padre esta escena porque a pesar de que de alguna manera la tratan mal, porque se burlan de ella cuando ella se quiere meter a la regadera sin hacer la fila, que de hecho una niña le saca la lengua y todo, pero ella se ve feliz, porque como que es una manera de que ella está conociendo la vida. Y hablando de las barreras y de los límites, toda la película se está dando porque tienen que dormir a fuerzas, tienen que dormir en las mismas habitaciones. Lo bueno es que hay camas separadas, ¿no? Ya por Pero, juego Hayes, ¿eh? Porque no se podían dormir en la misma cama, siempre se tenía que mostrar a las parejas, incluso casadas, durmiendo en camas separadas. Ya ahora lo entiendo todo. porque de nuevo, estamos ante una comedia sexual sin sexo, ¿eh?
sin nada como tal. Y Ah, ibas a hablar, Vilmita, te dejo el placer de hablar de este simbolismo tan interesante que utiliza con... con los muros de Jericó, o Jericó, no sé cómo se diga, pero ese, o sea, él como es un caballero, porque sí es un caballero, sabe que ella no se va a sentir cómoda durmiendo al lado de un desconocido. Entonces pone una cuerda y pone una cobija en el medio de las dos camas, pues para que tengan algo de privacidad. Y él le llama los muros de Jericó. Pero hay una escena, porque cuando es la primera vez, ella está muy enojada porque va a dormir con él. O sea, no quiere dormir con él, pero afuera está cayendo un diluvio. Está muy complicado que no duerma con él. Y él se empieza a desvestir. Entonces, ella como que está ahí viendo y viendo y viendo, y él se empieza a desvestir y se quita la camisa y se va a quitar. Y cuando dice, bueno, dice, al final de cuentas todos los hombres somos iguales en esta parte. Y Ujú. se va a quitar el pantalón y ya sale corriendo, se voltea. Entonces ahí es cuando pone la cuerda y le dice, y no lo estoy poniendo por ti, dice, lo que pasa es que no quiero a mí no me gusta que me vean cuando yo duermo, me gusta tener privacidad cuando duermo, pero es por ella en realidad. O sea, es por darle la privacidad a ella. Entonces ella de alguna manera está entendiendo y agradece todo eso. Y todas esas noches, porque son varias noches las que tienen que dormir juntos, ellos se registran como marido y mujer, pues para... Economizar también, porque tienes el tema de que no tienen suficiente dinero y van perdiendo dinero conforme va avanzando la historia, ¿no? Pero Porque, a lo baboso. excepto con el tema del niño, ¿no? Porque también es un tema fuerte. Recordemos también que la película sale en el 34, cuando está muy fresco y todavía se viven mucho las secuelas del crack bursátil del 29. O sea, estamos en una situación estadounidense, una sociedad estadounidense donde la economía era muy débil y tenía así gente que tenía que viajar y cambiar de residencia para poder encontrar un trabajo, y tienes esto representado con este niño y su mamá que se desmaya porque dice no han comido en 2, 3 días, ¿no? Entonces, qué situación tan difícil, pero cómo la resuelve esta niña mimada, pues agarra el dinero que tenían y toma, niños, Pero aquí eran tiene los últimos $10 que les quedaban. el último que tenían. Entonces después tienen que ir sobreviviendo y atraviesan estas granjas, que qué buenas escenas también, cuando están durmiendo en la paja, donde le dice, por ejemplo, es que no puedes tener hambre y miedo al mismo tiempo, o tienes una o tienes la otra. Ajá. Y Y ella que asegura, ella, no, es que no tengo, no, quién sabe que empieza a hablar y en eso se asusta porque se da cuenta que está sola y le empieza a gritar y ya llega él con unas zanahorias y le dice, ¿qué tienes? Es que me asusté mucho porque no estabas. Y le dice, ya, pues come estas zanahorias, ya no tengo hambre. ¿Ves? Ahora tienes miedo. O sea, él le va enseñando varias cosas, ¿no? De la vida, de cómo tiene que reaccionar. Pues sí, le pone la cara que ha sido una niña mimada y privilegiada toda su vida, pero que pues el mundo real no funciona a base de estos privilegios, ¿no? O que no toda la gente los tiene. Y sin embargo, también ella le enseña un par de lecciones, porque él en algún punto se las da de yo me las sé todas y escribo libros casi de cómo hacer correctamente las cosas, desde sopear una dona hasta cómo pedir aventón o cómo pedir raid. esa es mi escena favorita. Bueno, esa y la de cuando van cantando en el autobús. Pero esa escena que le dice, pose número 1, te pones firme, te paras y pides aventón, o sea, con autoridad. Pose número 2, te pones así, y pose número, ya te pones así como pidiendo perdón y que no sé qué. Y empiezan porque para esto no pasan tampoco como que muchos carros, ¿no? O sea, como de repente pasa un carro. Entonces pasa y dice, voy a usar mi pose número 1. Y ella agarra y se acuesta así, le dice, cuando llegues a la pose número 100 me avisas, le dice, o sea, porque ya le había dicho, no, es que yo sé de esto, yo soy experto en pedir aventón, no sabes, voy a escribir un libro porque pues, soy muy bueno para estas cosas. Entonces, y empiezan a pasar los carros, y él poniéndose, ni un carro se para, ni un carro. Y le dice ya, ok, ¿ya terminaste? Le dice, te voy a enseñar algo que tú no conoces, y vas a ver cómo voy a conseguir aventón rápido. Y sucede esta maravillosa escena, que aquí está. Se levanta la falda y saca la piel.
¿Esto qué onda, José Roberto? No es demasiado fuerte. Ahorita sería miembro de la Liga de la Decencia, la escandaliza. Claudette Colbert era una de las actrices de la época pre-code o antes del código y tiene películas, vaya, hay una película, por ejemplo, que es la que se le llama la responsable de que establecieran el código, que se llama El signo de la cruz. La protagonista es Claudette Colbert y tiene una de escenas tan sugerentes, sexuales y fuertes que esto era, vaya, o sea, pan comido, esto era nada. Lo tienes, Ay, tienes en otras comedias, por ejemplo, con Maurice Chevalier. Hay una divertidísima que se llama el Teniente Cantador, The Smiling Lieutenant, donde ella, por ejemplo, le enseña a la princesa, en este caso, a decir que tiene que ponerle más jazz a su lencería porque lo que hace es muy mojigato. Imagínate el nivel de actriz que era Claudette Colbert, que en una escena justamente de, no de Cleopatra, sí, creo que sí, de Cleopatra, se baña en casi completamente desnuda y se ve casi completamente desnuda en una bañera llena de leche de burra y además invita a otra mujer a entrar ahí. O sea, estamos hablando de cine antes del código que era muy explícito, muy fuerte. Entonces, en este tránsito, levantarse la faldita para mostrar tantito chamorro, tantita pierna y parar a los coches, pues no era tan escandaloso como el cine de los 40, 50 sugeriría que había sido. oye, pero es que esa escena, te digo, yo no había visto esta película nunca en mi vida y se me hace que es un cliché que las mujeres pedimos aventón, entre comillas, porque yo nunca lo he hecho, pero sí he hecho la faramaya de que te vas, o sea, que vamos a conseguir un raite, pues te levantas la falda, ¿no? O sea, poquito, no, es tampoco mucho, pero es poquito. Pero mi pregunta es, ¿de ahí nació eso o qué ondas? Eso no se hacía antes. Eso es un gag que hacen en esta película y que de ahí se le ha homenajeado N cantidad de veces. O sea, lo puedes ver hasta recientemente, por ejemplo, en Sex and the City, cuando están en Medio Oriente, que se levanta. ¿Por qué? Porque el personaje acababa de ver la película de Sucedió una noche. Lo puedes ver homenajeado en otras muchas películas, porque de nuevo, no es, esta película, por ejemplo, sí es del antagonismo, del amor y cómo va surgiendo. Podría ser o podría considerarse incluso un poco cliché para nuestras épocas, pero hay que recordar que estamos ante las primeras que lo hacían. Esta, digamos, no es una película rutinaria, estamos ante un hito, estamos ante una película que pues cambió muchas cosas o estableció muchas cosas de cómo se hacían el cine y que ha inspirado pues, muchísimas cosas. Vaya, hay la leyenda de que Bugs Bunny está inspirado en el personaje de Clark Gable en esta película, al que Eh, llama Doc repetidamente, justamente el personaje del camión, el mujeriego, por así decir, que siempre está comiendo, bueno, que está comiendo de repente una zanahoria, y el creador de Bugs Bunny dice que esta era su película favorita, entonces, pues no está de más, o sea, es, de nuevo, no nada más hablamos del hito que representa en la historia del cine, sino la inspiración que ha sido para muchas otras cosas. ¿Por qué un hito también? Porque estamos ante una de las películas, de las tres únicas películas que han ganado los 5 Óscares principales, que es mejor película, director, actor, actriz y guión. Solo 3 películas en la historia lo han hecho y esta es una de ellas, esta es la primera y además pues para Columbia, por ejemplo, pues fue el gran éxito porque era un estudio en ese entonces muy pequeñito, incluso se le llamaba Columbia el Poverty Row, que cuando ya hacías películas con Columbia era porque ya ibas de salida, ibas camino a la pobreza, Sas. al grado que ya entrando en temas un poquito más de trivia, Claudette Colbert no quería hacer esta película, la ¿Por qué? tuvieron semanas a demanda de ella, no quería hacerla, ya la habían rechazado 2, 3 actrices, pero pues de alguna forma se vio obligada a grabarla y cuando la termina dice que había terminado de grabar la peor película que había hecho en su carrera. Después se arrepiente obviamente de estas declaraciones, pero sí las hizo. Clark Gable tampoco estaba muy contento con hacer este papel porque él era actor de la MGM, que era la película, el estudio de los de mayor clase y que hacía películas de época, dramas fuertes
y aquí fue prestado porque no tenía nada que grabar y lo prestaron por una cantidad de dinero al estudio. Entonces, no era una película que de inicio fuera la gran película. De hecho, tiene un éxito muy moderado en cine y fue de boca en boca creciendo al grado que hasta los años 80 era la película de Colombia que más éxito había tenido. Hasta ese momento, hasta los 80 que le rompen el récord. Y además, por ejemplo, pues nadie se imaginaba que esto fuera una película oscareable, porque los Óscares premiaban grandes películas, grandes dramas, grandes historias, y esa es una comedia chiquitita. Pero muy buena. Justamente, muy buena. Oye, esta escena que yo no sé cómo funcionaría hoy en día, porque ellos tienen que fingir que son marido y mujer, y en ese momento llegan los detectives que andan buscando, que mandó el papá de ella, porque la andan buscando por cielo, mar y tierra, literalmente. Y y se empiezan ellos a hacer, él le dice, despeínate un poco y tú sígueme el rollo y vas a ver lo que va, o sea, tú no te preocupes. Y él empieza a gritar para hacerle como una escena de celos y ella, ay, no, es que yo no le dije nada y le dice, sí, te estaba viendo. Y en eso entran los detectives y este señor que está del lado derecho, del lado, bueno, sí, del lado derecho, es el del hotel y le dice, es que son una pareja ellos. Sí, ¿cómo se llaman? No, pues Mister no sé qué y Mister quién sabe qué. Y dice, y se están gritando y están discutiendo, y ella empieza a llorar, pero hacen toda una escena y todavía dice el dueño del hotel, ven, les dije que una pareja felizmente casada. O sea, ¿cómo? O después de toda la gritoniza que se dio, dices una pareja felizmente casada. Porque también estamos hablando de la época y de que una pareja pues de marido-mujer pues podría fácilmente hacer eso o vivir eso y era lo normal, era lo socialmente aceptable. Pero hay muchas cosas, porque hay otra parte cuando él está hablando con el papá de ella, que le dice, su hija merece que la golpeen todos los días, Te lo, aunque no haya hecho nada. ¿Eh? te lo merezca o no. Y el papá fascinado con el tipo. O sea, son cosas que yo ahí sí se me pararon un poco los pelos, ¿no? Por ejemplo, esta escena que te digo del hotel, a pesar de que es una escena fuerte, es una escena muy chistosa, pues se le sale muy bien, ella le sigue el rollo a él muy bien, y hasta le dice, güey, lo hicimos perfecto, vamos a ser actores de teatro, que es una comedia, y que no sé qué, pero sí, o sea, ahí es cuando ves que cómo se van ellos compenetrando, o sea, que se van haciendo muy cómplices, muy buenos amigos y todo, pero después cuando la escena de que ella le confiesa su amor, yo sufrí mucho ahí. Es que tiene lo suyo. Y fíjate, otro de los temas bien importantes e interesantes del Screwball es que no tenían a mujeres débiles. La mujer tenía que estar a la altura de cualquier otra situación, ser igual de inteligente, igual de ágil al contestar. Y esto lo hace muy bien aquí. Y ojo que en los 30 también hay dramas y hay comedias con personajes femeninos mejor escritos incluso que los masculinos. Yo creo que es de las décadas donde más se ve esto. Pero Fíjate, pues sigue siendo algo interesante, sobre todo porque pues, se pierde cuando entran los 40 y se pierde conforme va diluyéndose la presión hacia el screwball comedy, ¿no? Porque cualquier película que veamos vamos a tener personajes así de inteligentes, así de maduros, de alguna manera, y con las mismas fuerzas que cualquier actor masculino. ahí tienes toda la razón, porque ella, a pesar de ser una niña mimada, no era nada tonta, era muy valiente y se empieza a enfrentar a la vida, digo, cometiendo errores garrafales, como cuando pierde la maleta, cuando pierde el autobús y todo, pero acepta, o sea, ¿cómo te dirá? Aprende del error, pues va aprendiendo y va aprendiendo hasta que, pues bueno, hay una situación ahí que no hay que spoilearla, pero sí, ella nunca se ve débil. Se pone débil cuando tiene que ser débil, pero a conveniencia de ella. Sí. O sea, le conviene ser débil, entonces se pone la dama en apuros. Pero antes no, o sea, ella sigue jugando su juego y a mí me gustó mucho, mucho el personaje de ella.
Y ahorita que me estás, porque aparte es una mujer bellísima, bellísima, y con una expresión muy bonita, y ay, por eso sí, nunca se despeina, ¿no? No se despeina ni se desmaquilla, siempre se ve hermosa. Y él es un tipazo, o sea, hacen una pareja espectacular los dos. Gran pareja. Me gustó mucho cómo se ven ellos juntos y cómo se llevan. Y ella más bajita que él, ella chiquitita y él grandote, o sea. Claro. Sí, es muy, muy padre esta pareja gustó mucho, mucho toda la trama, pues. Y no es de esas que, digo, sí piensas, sí sabes en lo que puede acabar, porque pues bueno, ya hemos visto mucho, me imagino que en los 30 pues haber sido una novedad, pero descubrí estos detalles de que se levantó la falda para pedir aventón, de que cantan, de que como el tipo que la está galaneando, y la frase, el final es muy bueno, la verdad, es muy, muy bueno. La frase final no la voy a spoilear porque se me hizo buenísima, la verdad. O sea, me encantó ese final, la verdad. Está muy padre. Y no, yo pensé que el final, digo, sí termina lo que te estás imaginando, pero de otra manera. No tan obvio, ni tan visto, ni tan. O sea, termina padre, pues. Entonces sí está. Es una gran película, José Roberto. A mí me gusta mucho y es de las grandes películas de directores de verdad como Frank Capra, que mira, hablamos ahorita de Capra, que quizás no sea el director más revolucionario, pero sí era el que jugaba con el establishment. De hecho, él llega a ser incluso presidente de la Academia de los Óscares del 35 hacia el 39 y siempre jugó bajo las reglas, ¿no? Digo, después rompió también el sistema de estudios y fue partícipe de que se rompiera, pero su cine siempre fue un tanto más convencional, ¿no? Y sin embargo, tenía un sentido de verdad magistral para el manejo de los diálogos, para la estructura de una buena historia, y pues su narrativa siempre fue muy detallista, muy buena. Hay otros grandes directores de la época que hacen otras películas tipo Screwball. Ya hemos hablado, por ejemplo, de Billy Wilder, hemos mencionado quizás a Lubitsch, hemos hablado de Howard Hawks, podemos hablar de George Cukor, de muchos directores que en su momento hicieron este tipo de películas y que dieron a este género el impulso que tiene. Y Frank Capra, pues es uno de ellos, que lo mismo te podía dirigir a lo mejor dramas como Horizontes Perdidos o películas de comedia que ya hemos hablado aquí de algunas, como Arsénico y Encaje, como Qué Bello es Vivir, y pues vaya, muchísimas otras. Otra de sus películas también gana el Oscar a Mejor Película, que es Vive Como Quieras, que también es una muy buena película de situaciones y de diálogos muy, muy rápidos, pero pues vaya, es innegable que Frank Capra era uno de esos grandes directores con Mr. Deeds Goes to Town, con el señor Smith para Washington. Vaya, es de verdad uno de los más representativos. Como otro representativo es George Cukor. Y yo creo que Uy, sería interesante que la próxima semana nos vayamos a una película de George Cukor. También un screwball comedy, también con situaciones interesantes y que vamos a ver justamente este tipo de estructura pero tratada de una manera un tanto diferente en La Historia de Filadelfia. anda tú. ¿De qué año es esa? 1940. Esa sí nunca la había oído mencionar, fíjate, ni al director. Uy, a George Cukor, el gran director de mujeres que decían que era. Ya estaremos hablando de él, quizás no nada más con esta película que viene, sino con muchas otras. Tiene una historia bastante interesante y pues esperemos que les haya gustado este programa y que nos acompañen la próxima semana con una historia de Filadelfia. Fíjate que esta película fue una petición que nos hizo una suscriptora que se llama Liz Gutiérrez Martínez y también nos pidió otra por ahí que luego la vamos a acomodar, pero sí nos gusta mucho que nos dejen sugerencias porque así también se nos hace más fácil que, aunque José Roberto pues es una enciclopedia, ¿no? Y es un blockbuster que tiene todo ahí, todos los clásicos los tiene todos ahí en su casa y él nomás, mira, ve, ahí está. Él le pone el dedo y dice, ahora vamos a ver esta película, ¿no? Pero esta sí fue una recomendación que curiosamente ahí la tiene José Roberto en físico, yo la tuve que pagar. La película está en Google Play, por si la quieren ver. Y gracias a Liz por dejarnos el comentario y ahí está, ya le comentamos su película que Por nos ahí pidió. en YouTube también la pueden ver en buena calidad. Una copia de Criterion, porque Criterion Collection tiene esta película y ahí también Chido. la pueden ver.
Oh, yo la pagué. Pero bueno, entonces la próxima semana nos vamos con... De Philadelphia Story. Ok, perfecto. Uy, muy bien. Y también es comedia. También comedia, también de Screwball. Vamos a ahondar un poquito en este subgénero, por así mencionarlo. Ay, sí, a mí forma así como esta está muy bonita que tiene, como me gustó, mucho, 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 mucho. La voy a apartar otra vez en YouTube, porque sí es como para volverla a ver. Oye, pero también nada más déjame decir una cosa. Qué curioso que sea el mismo director de Qué bello es vivir. O sea, tiene un toque cómico muy sutil, pero muy elegante y muy bonito. Porque las dos, aunque la otra película es muy, ay, es así, muy todo es bello, todo así. Este es diferente, pero tiene el mismo toque cómico. Qué bonito toque tiene este director, la verdad. Eran historias muy, muy personales, de alguna manera, y muy sí, humanas de alguna forma también, pero sobre todo sencillas. O sea, realmente son historias sencillas que apelan al corazón. Entonces, la verdad, Frank Capra tiene muy buenas películas. También ya en algún momento regresaremos a él, como ya hemos hecho. Es la tercera película que toca de él. Pero pues vamos también ampliando un poquito. Vamos despacito. Ok, pues esta fue la de esta semana, ¿verdad? Exactamente. Vámonos. Ok, pues muchas gracias por llegar hasta el final del video. Déjenos sus comentarios, qué otras películas quieren, así películas clásicas, para que sigamos en lo clásico. Y déjenos ahí en los comentarios, denos like, compartan y suscríbanse al canal, por favor. Y si ya se suscribieron, traigan más suscriptores, nos urgen. Ok, gracias, José Roberto. Nos vemos la próxima semana. Bye.